estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. La inflación de enero marcó un hito en lo que va del gobierno de Milei, pero también en lo que respecta a la variación de precios en los últimos 8 años. El IPC general dio 2,2% mensual, que fue el nivel más bajo desde julio de 2020 y menor al 2,4% que se había estimado en el REM del Banco Central. Ese dato dejó la medición interanual en 84,5%, volviendo así a terreno de 2 dígitos después de más de 20 meses. Pero desde el año 2016 que no teníamos un aumento tan bajo del 0,9% mensual para la canasta básica. El asesor de Caputo, Martín Bautier, celebró ese dato diciendo que no hay política más eficaz para reducir la pobreza y la indigencia que el orden macroeconómico. Los regulados lideraron los aumentos del mes con 2,6%, mientras que la núcleo fue de 2,4% y los estacionales subieron solo 0,6%. El sector de los restaurantes y hoteles encabezó las subas con 5,3%, mientras que en el otro extremo el precio de la ropa cayó por 0,7%. Hace rato que venimos viendo un impacto positivo en las cotizaciones de los activos ante buenos datos de inflación y ayer vimos subir por un 2% al ETF de Argentina. 2. Donald Trump finalmente no dio ayer mayores precisiones sobre los aranceles recíprocos que aplicará a nivel global, aunque sí sumó nuevos anuncios sin porcentajes definidos para los autos, los semiconductores y los productos farmacéuticos. Pero más allá de la falta de detalles, es importante resaltar que Argentina enfrenta acá un desafío considerable. Es que somos uno de los países del mundo que más aplica aranceles a productos importados desde Estados Unidos, con tarifas que en algunos casos llegan hasta el 35%. Y como venimos advirtiendo en este podcast, Milei y Caputo quedarían expuestos a las nuevas tarifas que implemente Donald Trump. Y también decíamos esta semana que la situación es particularmente delicada en el sector metalúrgico, donde Argentina es el 7º mayor exportador de aluminio a los Estados Unidos. Según el consultor Jorge Berciano, están en riesgo aproximadamente 490 millones de dólares solo en exportaciones de aluminio y derivados. Es importante aclarar acá que la mayoría de los aranceles en cuestión no son aplicados específicamente a Estados Unidos, sino que forman parte del arancel externo común del Mercosur para todos los países fuera de ese bloque. Esos aranceles varían de entre el 12 y el 20% para productos industriales y, como decíamos, hasta 35%, esto en el caso de productos agrícolas y alimenticios. ¿Logrará Milei negociar entonces excepciones con Trump? 3. Nos llegó ayer el análisis de 1816 sobre la última licitación del Tesoro, que cerró con financiamiento neto negativo, y la consultora señaló que nos vamos acercando a momentos de definiciones para el actual esquema monetario. Tras el rollover de 79% de la LICI, los depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central, que ya se encontraban en mínimos desde mayo de 2024, se dirigieron hacia la zona de 2,85 billones de pesos. ¿Y por qué lo resalta 1816? Bueno, porque estos depósitos, a su juicio, constituyen hoy el único instrumento disponible para remonetizar la economía, esto mientras se mantenga el límite de 47,7 billones de pesos para la base monetaria amplia. Ese escenario sugiere entonces que estamos cerca de definiciones importantes sobre el régimen monetario, particularmente para evitar una volatilidad excesiva en las tasas de interés reales. Desde el gobierno, en cambio, dicen que podrán ir sumando poder de fuego para remonetizar la economía a través del superávit fiscal. Todo esto cobra relevancia en un contexto donde el Tesoro y el crédito privado van a tener que competir por un stock de pesos que se reduce en términos reales. También vale la pena destacar que las próximas licitaciones presentan desafíos crecientes. Vencen 2,7 billones de pesos el 26 de febrero, 4,6 billones el 12 de marzo y 7,8 billones el 27 de marzo. Una medida que anticipa 1816 es la reducción de los encajes bancarios, pero sostiene al mismo tiempo que ese impacto solo duraría unos pocos meses. Veremos entonces cómo sigue la película de la deuda en pesos. Más sobre esto en el cierre con Tomás Carrió. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente
rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,1% para TGS y caídas de hasta 0,9% para Bioceres. Los bonos ley Nueva York cerraron con subas de hasta 0,7%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.225 pesos, el MEP en 1.187 y el contado con liqui en torno a los 1.201 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer 4 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 675 puntos. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor con quién hablaste para ver cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. En estos últimos días, el debate respecto de si hay o no atraso cambiario enfrentó al gobierno con economistas privados y referentes de la oposición. En ese contexto, desde el equipo económico salieron a intentar mostrar la ausencia de expectativas de devaluación, al menos de acá a un año, al ofrecer un bono dólar link que no tuvo casi demanda en la licitación del miércoles, en la que no cubrió la totalidad de los vencimientos. En paralelo, desde el gobierno volvieron a buscar alimentar la expectativa de un acuerdo cercano con el Fondo Monetario Internacional al asegurar que solo le falta el moño y que incluirá fondos frescos. Ese anuncio, sin embargo, no alcanzó para revertir la corrección que vienen mostrando los activos financieros locales. Otro de los temas que destacó el equipo económico del gobierno esta semana fueron que la inflación en enero desaceleró hasta 2,2%, el registro mensual más bajo desde mediados de 2020, y que los salarios que mide el INDEC volvieron a trepar por encima de la inflación en diciembre, recomponiéndose así por noveno mes consecutivo. Para analizar estos y otros temas, en esta oportunidad invitamos a Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, a quien le preguntamos por este debate respecto de si existe o no atraso cambiario, el resultado de la licitación y el punto anker al que volvió a remitir el equipo económico del gobierno y a la expectativa respecto de este acuerdo con el FMI con fondos frescos. Lo escuchamos. Bueno, Seba, después de mucho ruido que hubo en estos días con el debate respecto de si hay o no atraso cambiario, el gobierno salió a ofrecer un bono dólar link y celebró que casi no tuvo demanda. ¿Qué lectura haces de esta discusión que enfrentó al gobierno con algunos economistas privados y referentes de la oposición? A ver, creo que son dos temas diferenciados. Una cosa es el atraso cambiario y otra cosa es la demanda de este bono financiero. A ver, yo, particularmente en la opinión nuestra, o sea, no podemos decir nada si es que hay atraso o no, porque si no la gente se queja. Yo creo que hay cierto atraso, o se prevé cierto atraso cambiario, pero digamos, eso no lo puedo relacionar con la demanda de un bono, digamos, en el corto plazo del dólar link. No creo que no haya tenido demanda, no significa que no haya atraso cambiario. Las dos cosas pueden coexistir. Lo que sí te quiere decir, sí, que no haya tenido una gran demanda, es que la renta que te pagaban no era la suficiente, que si querés que el mercado iguala, aunque haya atraso cambiario. Creo que lo más importante de todo esto es que el mercado piensa que a pesar de que haya atraso cambiario, hasta enero del año que viene creemos que el gobierno lo puede manejar. Se puede tener instrumentos que puede manejar de tal manera que el tipo de cambio, que siga el cepo y que el tipo de cambio no se corrija de manera fuerte. Claro. Porque esa es más, para mí, la conclusión, que no es que porque no haya demanda no hay atraso cambiario, no. Para mí igual hay atraso, pero lo que queremos es que ese atraso hoy todavía es manejable por el gobierno, al menos con el tipo de cambio oficial. Claro, ayer justo cuando veía lo que salían a decir los funcionarios o los integrantes del equipo económico del gobierno respecto a eso, pensaba, puede darse en paralelo que haya atraso cambiario pero no expectativas de devaluación, y justamente el hecho de que el dólar link venciera a enero de 2026, si existía la posibilidad de que, independientemente si hay atraso o no, el mercado estuviera comprando la idea de que el gobierno no va a convalidar, por lo menos en este corto plazo, un nuevo salto devaluatorio, ¿no? Exacto, o sea, creo que el mercado sabe que hoy el gobierno tiene todos los hilos con el cepo, tiene todos los hilos para poder manejar el tipo de cambio oficial, que es lo que rige el bono que estaba ofreciendo. Y por eso me parece que bueno, esa, si querés, es la conclusión que yo llegué, digamos. No le hice la observación sobre el atraso, pero sí sobre, bueno, que el mercado piensa que el gobierno puede manejar el tipo de cambio al menos hasta enero del próximo año. Uh-huh. En el medio de toda esta discusión y referido a la salida del cepo que recién mencionabas, Milei dijo que al acuerdo con el FMI solo le falta el moño y que incluirá fondos frescos, no precisó la cifra, y después eso mismo lo revalidó Caputo. ¿Por qué crees que estos anuncios no revirtieron las correcciones que se vienen viendo
en estos días en los activos locales? A ver, yo lo que estoy viendo con las medidas que está tomando el gobierno es que, y dada la cuestión de que tenés una cuenta corriente cambiaria negativa, es que te están faltando dólares. Por eso hiciste los derechos de exportación, por eso estás buscando este acuerdo con el fondo que te extrae el financiamiento, al menos con los organismos, y que te dé algo de dinero fresco. Lo que veo es que no sé si todo el dinero fresco va a ser todo lo que quiere el gobierno. O sea, que creo que el fondo, si bien está cooperando, no está todo totalmente aceitado. Digamos, a ver, vino una misión del FMI que se extendió más días de lo que estaba previsto y cuando se fue no dieron conferencia de prensa. El otro día estuvo la conferencia de prensa donde Yuri Kozak, o sea, 2 semanas después habló Yuri Kozak en Argentina y le hicieron preguntas muy específicas y ella muy sutilmente en el lenguaje del fondo dijo esto es constructivo, estamos trabajando, pero no dio ninguna definición. Con lo cual lo que ves es que, bueno, hay que ver a qué acuerdo se llega y cuál es la plata fresca que se consigue. Porque quizás dicen, bueno, sí, ok, te damos $12.000 millones, pero te doy en 3 cuotas, y te doy 4.000 ahora, 4.000 después de la elección y 4.000 en el año que viene. O sea, todavía no se sabe cómo es el esquema. Entonces lo que ves es eso, es que no está todo tan cerrado. Porque si no hubieras tenido un avance mucho más rápido y ya, bueno, ahora Caputo ya dijo que es hasta abril, ya no dijo hasta marzo, entonces lo van estirando, bueno, entonces se entiende que hay alguna cuestión que todavía tienen que terminar de acomodar entre el fondo y el gobierno para que esté este acuerdo, y también creo que la otra cuestión que te está faltando es, bueno, también te falta el acuerdo del Tesoro de Estados Unidos. Uh-huh. Y si bien somos amigos, bueno, ya estamos viendo, por ejemplo, con el tema de las tarifas de aluminio y acero, somos amigos, pero no somos privilegiados. Uh-huh. Bueno, entonces también hay que ver ahí cómo ayuda el Tesoro de Estados Unidos a la negociación. Sí. Otra cosa que sumó un poco de ruido en estos días fue que Milei salió a decir el 1 de enero de 2026 ya no va a haber cepo, que en realidad es un poco lo mismo que decir que el cepo sale en 2025. Pero, ¿crees que generó por ahí la expectativa de que la salida va a ser mucho más cercana a fin de año que, por ejemplo, en este primer semestre? ¿Crees que eso fue lo que generó el ruido? Es parte también, o sea, fíjate que fue verdad, Milei salió a decir eso y el día siguiente salió a decir Caputo, vamos a tener un acuerdo con el fondo, pero que eso no implica que vamos a salir del cepo. Uh-huh. Yo creo que el mercado parte que estaba comprando era que, bueno, tenías el acuerdo ya firmado, cerrado con un monio, y salías con el cepo. Y, digamos, Caputo salió a enfriar esa expectativa. Uh-huh. Entonces creo que también parte de eso puede haber complicado, digamos, si querés, la evaluación del mercado. La otra cuestión también es intrínseca a la deuda argentina. Digamos, al año pasado hasta hoy tenías muchas chances de ganar mucha plata. Ahora la renta posible porque mejore la cotización de los bonos argentinos es más normal, si querés llamarlo en algún sentido, y la tasa de interés que tienen los bonos argentinos por producto de la reestructuración es muy baja. Con lo cual ya la expectativa de los negocios que puede generar tu Argentina hoy, bueno, es mucho menor a la que tenías antes. También eso también puede dejar generado que muchas personas hayan hecho la evaluación de riesgo y decir, ¿sabes qué? Ya no me conviene seguir estando más largo en Argentina, ya me conviene salir. O sea, todos los hedge funds, todos esos ya hicieron su negocio y se fueron. Ahora te faltaría que entren los que son los de real money, esos son los que somos de más largo plazo, pero todavía te falta. Probablemente esos puedan llegar a entrar después que liberes el cepo. Te hago la última consulta que tiene que ver con lo que pasó el miércoles. El Tesoro no renovó la totalidad de los vencimientos y en el equipo económico volvieron a hablar del punto Anker. ¿Crees que ahora sí puede iniciarse esta etapa en la que el roleo empiece a verse más seguido, debajo del 100%, motivado justamente por la decisión de los bancos de colocar esos pesos en préstamos a privados? Yo creo que eso te va a generar alguna rispidez en el mercado, porque el gobierno hasta ahora estuvo remonetizando la economía con parte de esos pesos que eran pasivos remunerados, que fueron depósitos del Tesoro, y con eso empezaron a remonetizar la economía. Ahora se te está acercando un punto donde no vas a poder remonetizar más la economía, está llegando a ese punto fijo de donde, digamos, o sea, solo te quedan 2,6 billones de pesos con los cuales podrías remonetizar la economía y que eso siga creciendo, implique que pueda seguir creciendo, digamos, crédito, etcétera, y eso para mí le va a complicar al gobierno, porque le va a implicar que para poder seguir su programa financiero va a tener que seguir aumentando la tasa de interés, porque recordemos, no es que solamente hoy, si bien tenés un superávit, vos hoy estás cancelando deuda en dólares con los pesos de excedentes del programa financiero. Sí. Bueno, hay que ver cómo entonces, para mí esto te va a generar alguna rigidez. Una opción sería salir del programa de base monetaria amplia que tienen hoy, o sea, reformular algo la parte monetaria. El 47.7. Exactamente. Yo no sé ahí qué va a implicar, digo, porque si las LEFI son la liquidez mínima que te piden los bancos, más la base monetaria que se triplicó. Si solo tenés para crecer estos 2,2, muy poco, entonces implicaría que
el gobierno te fije los pesos, entonces se te va a incrementar la tasa de interés y te va a interrumpir el crecimiento. Yo lo veo medio extraño, o sea, yo lo veo bien, lo veía tranquilo al equipo de economía, remonetizando la economía, y que la verdad, como si vos querés crecer, era valioso remonetizar. Ahora, llegar ahora a este punto donde los pesos tienen que estar fijos, bueno, ahí me genera una duda, sobre todo que no tenés todavía, o sea, porque estás usando este programa financiero, no para financiar pesos, pero sí lo estás usando para comprar los dólares, para poder pagar afuera. Bueno, ahí me genera una duda, o sea, no sé si eso te puede llegar a complicar hacia adelante el programa financiero en pesos y te implica una suba de la tasa de interés que tiene que pagar, que está bien, hoy por hoy el gobierno no la está pagando como interés, lo está pagando como capital, y eso, bueno, te va a poner una duda si querés hacia adelante, hacia dónde sigue todo esto, ¿no? Creo que ahí hay algo que el gobierno en los próximos meses va a tener que volver a definir, si es que no consigue nuevamente el acceso a los mercados o no consigue la plata fresca del fondo. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el economista Rodolfo Santangelo en NetTV. Creo que el tipo de cambio contra la inflación ha caído lo que siempre cae en los planes de estabilización. Había empezado con un colchón y perdió ese colchón. Perderlo requiere urgente que la tasa de devaluación converja a la tasa de inflación o al revés, que la inflación converja con la devaluación. Para el economista, el atraso cambiario actual no resulta grosero. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.